Permítanme para grabarles para el reprise a las redes sociales después. Y vamos a tener un tiempo de oración para iniciar y voy a pedir a mi esposita que por favor nos dirija en oración para empezar este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Mis hermanos, muy buenas noches con todos. El Señor les bendiga. Gracias por eh, haber aceptado un martes más compartir con nosotros. Em, Como congregación les agradecemos muchísimo. Esperamos que se sientan realmente como en su iglesia, como en su casa. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Así que vamos a orar. Señor Jesús, gracias por esta noche. Señor, gracias por este encuentro maravilloso que tú nos permites realmente encontrarnos, Señor. Gracias porque encontrarte a ti, Señor, buscar de ti, saber más de ti, es lo que llena nuestra vida y nuestro corazón. Señor, gracias porque esta noche nuestros ojos espirituales, oídos, mentes, Señor, quieren saber más de ti, escucharte, Padre, y saber que tú eres el único Rey y Rey de nuestra vida y del universo. Señor, esta noche te pido por mi esposo, Señor, habla a través de él y que cada palabra realmente sea guiado por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por esta noche. Permite que cuando descansemos lo hagamos de la mejor manera, Señor, y podamos siempre conectarnos contigo de una manera especial. Te adoramos y te honramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén y amén. Muchas gracias. Muy bien, amada familia, solamente, perdón, voy a silenciarles a todos para arrancar. Ok, hoy tenemos el estudio de Mateo, así que vamos a nuestras Biblias, al Evangelio de Mateo. Vamos a estar revisando algunos detallitos del texto de Mateo capítulo 24. Pero vamos a ver previamente el 23 del 37 al 39 que nos quedó pendiente de la semana pasada. ¿Sí? De lo que habíamos hecho el análisis, el estudio la semana pasada. Hoy vamos a estar terminando esa fracción. ¿Por qué? Porque es muy importante esta sección para poder entender lo que viene. Obviamente, es una parte que conecta y nos ayuda a tener una idea clara de lo que viene a continuación. Recordando un poquito lo que vimos la semana pasada. La semana pasada habíamos hablado acerca de los fariseos y ese encuentro que tiene con el Mesías, en este caso, juntamente con los fariseos. Y cuando tienen ese encuentro, el Mesías va a decirle: hey, escuchen lo que ellos enseñan, tienen grandes cosas para enseñarnos, tienen excelentes cosas para darnos a conocer, pero no hagan lo que ellos hacen. Y ahí es el punto neurálgico del capítulo 23, que hace referencia a, hey, esto es lo que ellos dicen, pero miren su estilo de vida y comportamiento. Y cuando ustedes hagan o sigan las palabras, las enseñanzas de estos fariseos, pero fíjense, no hagan lo que ellos hacen, sino cambien su forma de actuar. Y entonces ahí empieza a llamarles la atención. Ustedes, escribas y fariseos hipócritas, y recordemos lo que era la palabra hipócrita, tenía que ver con doble cara y tenía que ver con la idolatría, que el contexto en arameo tiene que ver hipocresía con idolatría. ¿Por qué? Porque es el acto en el cual yo tengo solamente a medias o a mitad mi corazón con Dios, mi relación con Dios. Hoy estoy con Dios, pero mañana estoy haciendo cualquier otra cosa o en unos minutos cambio. Eso es ser hipócrita y a eso se refiere el texto cuando hace referencia a idolatría también. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros ya vamos captando esta idea, vamos entendiendo de que el Mesías Yeshua, utilizando su nombre en arameo, el Mesías como tal va a hacer referencia a algo muy importante, que es
cómo está la intención de tu corazón. Y eso habíamos hablado y nos habíamos enfocado en el proceso, porque la intención de nuestro corazón es lo que nos hace en ocasiones actuar de forma hipócrita. Cuando la intención de nuestro corazón no está conectado con Dios, no está conectado en esa relación íntima con el Padre, inmediatamente, y es obvio, vamos a tener acciones y actitudes de hipocresismo. ¿Sí? Y eso es la razón por la cual constantemente les va a decir a los fariseos hipócritas, hipócritas, constantemente. ¿Sí? Ahora bien, ya con esto habíamos visto que aún dentro de ese proceso de hipocresía hicieron algo. ¿Y qué era ese algo que realizaron? ¿Qué era eso que hicieron? Aquello que hicieron es lo siguiente, que ellos por causa de su corazón duro, incluso a los profetas los mataron. Pero uno diría, ¿cómo que ellos? Si ellos están ahí encontrándose recién con el Mesías, están encontrándose los fariseos. Entonces, que con ellos se encuentran para este proceso. Es por la siguiente causa, porque dice sus padres, sus descendientes, aquellos que estaban con ustedes, hicieron esto, cometieron este error, cometieron esta acción en contra de los profetas. Y es por eso que trabaja desde el verso 33 hasta el 36 haciendo referencia a esta temática. ¿Sí? Para los que recién se conectan, estamos ahorita haciendo un recuento de lo que habíamos visto la semana pasada en Mateo capítulo 23. ¿Sí? Ahora, fíjense algo interesante, el verso 35, 23, 35. Para que venga sobre vosotras toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra desde la sangre de Abel, el justo, a la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Ya? Entonces, con eso habíamos concluido la semana pasada. Ahora fíjense que aquí el autor, en este caso el escritor Mateo, va a establecer el nombre de un profeta. ¿Cuál es el profeta que aparece claramente? Zacarías. Y Mateo no está estableciendo este nombre simplemente porque se le ocurre presentar el nombre, sino porque Zacarías va a tener una relación muy profunda con todo el proceso apocalíptico que va a venir en el capítulo 24. ¿Sí? Entonces, pilas a eso, porque Zacarías va a ser el profeta que va a ser citado muchas veces, aunque no aparece directamente Yeshua, Jesús, citando directamente a Zacarías, pero lo que dice va a tener relación, y ya lo vamos a ver más adelante, con este libro profético de Zacarías. Y eso es un poquito para adelantarnos a los que vienen. Muy bien, vamos al 37. Miren lo que dice el 37. Jerusalén, Jerusalén. Ojo, Jerusalén del término Jerusalén o Jerusalén. Y Shalem, Shalem, significa tierra de paz. ¿Ya? Shalem, tierra de paz. Yerú es una forma antigua de decir pueblo, casa o lugar donde vamos a estar. Sería lugar, pueblo, casa, ciudad de paz. Eso sería una traducción en este ámbito de la tierra de Shalem. De Shalem, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo referencia hasta aquí? Cuando repite Jerusalén, Jerusalén, fíjense que, claro, la traducción nos pone con signos de admiración. Es un acto de clamor. El Mesías está con una forma muy triste, porque ahí empieza el proceso apocalíptico. Está de una manera muy triste diciendo, oh tierra de paz, que matas a los profetas. Como que no tiene sentido, ¿no? Como que es disonante
esas dos cosas, que por un lado está diciendo ciudad de paz, tierra de paz, pueblo de paz, pero por el otro lado está diciendo que matas a los profetas. Entonces, ¿qué paz puede haber? Entonces hay que observar otro punto de la raíz shalom, ¿sí? Shalom para nosotros es paz, y hemos escuchado, pero también su raíz significa transformación. Entonces dice, oh ciudad, oh gente que estás en un tiempo de cambio, en un tiempo de transformación, y no has entendido porque has iniciado matando a los profetas, ¿sí? Entonces has matado a los profetas, y luego ¿qué dice? Y apedreas a los que te son enviados. Pero no es que esté tomando algo que se le ocurrió al Mesías ahí, sino que tenemos que ir al pasaje de Nehemías, capítulo 9, verso 26. Vamos a Nehemías, ¿sí? Y recordemos un poquito Nehemías. Nehemías es el que juntamente con Esdras reconstruyen las ciudades. Pero ahí va a aparecer también Zorobabel y hay la reconstrucción. Estamos hablando después de que viene el rey Ciro de los medo-persas y son los que liberan, por así decirlo, dan una parte para que puedan ser libres los Yehudim, los israelitas, los judíos, para que puedan ir a adorar. Entonces, en Nehemías capítulo 9, el verso 26, miren lo que dice. Dice el texto, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas. ¿Y qué dice? Y mataron a tus profetas que presentaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Recuerden lo que está sucediendo un poquito para entender la historia. Nehemías, Esdras y Nehemías, casi va a ser escrito este libro ya después de la salida de Ageo, o en el tiempo de Ageo, de Zacarías y Malaquías. Es decir que Nehemías sabía claramente cómo el pueblo de Israel había matado a los profetas, a sus profetas. Entonces, no porque esté el libro de Nehemías antes que los profetas, significa que Nehemías es más antiguo que los profetas que aparecen. No, 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 no. Nehemías es contemporáneo con Esdras, Zorobabel, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos son los que están juntos, ya en el mismo tiempo, en el mismo periodo. Ya vamos captando un poquito la idea. Entonces, cuando aquí Mateo está escribiendo y Jesús está hablando, Mateo está poniendo el diálogo en la boca de Jesús, está diciendo tierra de transformación o tierra de paz, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Por qué dice esto? Porque recuerden qué es lo que mató y destruyó a los profetas, la dureza del corazón de la gente. No quería cambiar la gente. ¿Y qué habíamos leído en el capítulo anterior o qué habíamos visto la semana pasada? Habíamos visto la intención del corazón de la gente. Entonces, por la intención, la dureza del corazón de la gente, mataron a los profetas. Oiga, qué interesante cuando ya vamos viendo el panorama desde el contexto histórico, cómo se va uniendo cada pasaje, porque esto nos ayuda a tener una claridad de lo que está aconteciendo. Los fariseos han endurecido su corazón y se han solamente direccionado en decir, la ley hay que cumplirlo de esta manera, pero se olvidaron del espíritu de la ley y ellos empezaban a cometer cosas peores, ¿sí? Y no guiaban a la gente. ¿Qué sucedía en el pasado, en tiempo de los profetas? La gente no quería escuchar a los profetas. ¿Por qué? Porque al escuchar a los profetas tenían que cambiar su vida, cambiar la intención de su corazón. Y eso no les gustaba a la gente.
Entonces ahí, ¿qué tienen que hacer? O cambiar o matar al que está profetizando. Optaron la opción B, matemos al que profetiza. Y es lo que él está diciendo y se está adelantando para decir, hey, ustedes fariseos, ustedes escribas o maestros de la ley, ustedes por dureza del corazón también van a matarme a mí. No lo dice enfáticamente, no lo presenta así el texto, pero uno al leer, al entender el contexto, ya asume estas circunstancias. Uno ya puede observar estos detalles. Le está diciendo, así como mataron a los profetas por dureza del corazón, así ahora ustedes van a cometer ese mismo error. Por eso continúa el texto. Dice, ¿cuántas veces quise juntar? ¿Se da cuenta? Ahí es algo muy personal. Quise. Como diciendo, hey, el profeta de este tiempo soy yo, dice el Mesías. Yo quise juntarles a ustedes, y ahí utiliza un ejemplo muy común. Quise juntarle a tus hijos como las gallinas juntan a los polluelos debajo de las alas, y no quisiste. Pero ¿a quién está hablando? ¿Quién estaba alrededor escuchándole? Recordemos, estaban fariseos, estaban los escribas, también estaban los eruditos de la ley, estaban también principados que son los ancianos del pueblo, y estaba el pueblo y los discípulos escuchándole. O sea que la gente, el auditorio que le escuchaba era muy variado. Y él dice, así como la gallina quería unir a sus polluelos, ustedes no quisieron hacerlo. Y al decir ustedes, no solo se está refiriendo a los fariseos, sino cuando dijo Jerusalén, Jerusalén, es a todo el pueblo. ¿Se da cuenta? Entonces todos han endurecido su corazón y no quieren escuchar, no quieren ver el propósito. Y la gente queda como en ese shock. Y miren lo que dice el 38. He aquí vuestras casas os he dejado desiertas. Os he dejado desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Veamos el primer verso. He aquí vuestras casas os es dejada desierta. ¿Por qué dijo eso? Como que no encaja, ¿no? Porque viene hablando de una cosa y ¡zas! Le cambia y presenta un verso, Mateo en este caso, que dice, he aquí, vuestras casas os es dejado desierta, pero os digo que desde ahora no me veis. Es como que no deja claro o a qué se refiere este pasaje. Y aquí nosotros debemos comprender algo. Él estaba ya empezando a desarrollar el proceso apocalíptico. Y este acto de decir, he aquí vuestras casas os es dejado desierta, es ¿por qué? Porque en ti no quedará piedra sobre piedra. Eso vamos a ver en el capítulo 24, ojo. ¿Por qué? Esto va a empezar el gran cisma. Y es lo que está diciendo, el momento que yo desaparezca, el momento que yo ya no esté, ustedes ansiarán que yo esté presente. Me buscarán, pero nadie estará, porque yo no retornaré hasta que se diga, bendito el que viene en el nombre de Dios. Y esto es un arameneísmo, es una forma de expresar algo. ¿Qué quiere decir este texto, bendito el que viene? Para entender este texto tenemos que ir a Salmo 118, el verso 26. Así que vamos al Salmo 118. Salmo 118. Verso 26. Pero ¿de qué viene hablando este salmo para entender el contexto? Si no, vamos a crear un pretexto y esa no es la línea. Eso a los que van a estudiar a partir del día domingo métodos de interpretación bíblica, ahí vamos a estar explicando esos detalles más ampliamente. ¿Sí?
En el capítulo 118 de Salmos, va a mostrar algo todo el Salmo, que es la acción de gratitud por la salvación recibida. Entonces, la cúspide de todo el Salmo se va a presentar en el 26, cuando dice, bendito el que viene en el nombre de Yahvé, YHWH, Yahweh, traducción en la versión Reina Valera, Jehová. Bendito el que viene en el nombre del Eterno. Oiga, qué interesante, porque aquí hay una explicación hermosa. Todo el pasaje, si usted lee, va a ver, confía en Dios, mejor es confiar en el Señor, mejor es vivir en Él, mejor es estar en Él, mejor es, está presentando el salmista en este caso, lo mejor, lo increíble, lo esencial y lo más maravilloso es estar en Él. Y solo cuando se entiende eso, usted está empezando a entender el reino. Claro, más adelante con el libro de Mateo en Jesús. Entonces, cuando usted va entendiendo eso, va a llegar un momento en que usted dice, bendito. Y el término bendito es verajú, que hace referencia a aquel que recibe, como decir, la plenitud. Aunque es más profunda la palabra, es como recibir la plenitud misma de Dios. Pero dice, viene esa plenitud el que viene en el nombre, Hashem, ahí, ¿no? Hashem, el nombre. Y eso es muy importante, ese término Hashem, porque Hashem, el nombre, es lo que identifica al ser humano en su relación con Dios. Eso es el nombre. ¿Ya? Entonces, cuando usted escuche en el texto sagrado o lea en la Biblia, dice, y serán salvos en el nombre, es aquello que identifica, que le da una razón de ser, una razón de existencia, por así llamarlo, el propósito por el cual usted está allí presente. Oiga, qué lindo, porque dice, será lleno de plenitud el que viene en ese nombre, el que identifica ese nombre, el que representa ese nombre, y el nombre que es Yud-Heh-Vav-Hei, B-H-W-H o B-H-U-B-H, a ver, sería Y-H-B-H, que es el nombre sobre todo nombre. ¿De dónde la traducción? En algunas Biblias es Yahvé, en otras Yahweh y en otras Jehová. Entonces aquí nos está diciendo, hey, ¿cuándo retornaré? Dice el Mesías, capítulo en Mateo nuevamente, 23, 39. ¿Cuándo retornaré? ¿Cuándo me manifestaré? Porque aquí no aparece todavía el término parusim, que parusim significa manifestarse, de donde viene la palabra parusía, que es la segunda venida del Mesías. Sino aquí dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, no me veréis, esa palabrita en griego hace referencia, no seré manifestado. ¿Hasta cuándo? Me manifestaré en la vida de ustedes cuando digan, viene la plenitud sobre mi vida, porque me identifico con el nombre, que es sobre todo nombre, que es el mismo Dios. Solo entonces me manifestaré. ¿En quién? En la vida de esa persona. Ahí no debemos tomar nosotros todavía como algo profético a futuro, ¿sí? Sino que eso estaba diciendo, ustedes que están aquí presentes, ustedes que en el momento más crítico de su vida, que va a venir más adelante, tengan esa necesidad de buscarme, entonces, y solo entonces, ustedes van a buscar mi presencia, entenderán mi nombre y yo seré pleno en sus vidas. Y ese es el mensaje de redención. El mensaje de redención que está trabajando Mateo como buen pedagogo en este ámbito, está diciendo,
solamente cuando ustedes realmente tengan ese encuentro esencial con el Padre en medio de su situación y ustedes confíen plenamente, yo me manifestaré desde lo profundo de ustedes y les mostraré el camino. Ojo, no me estoy inventando ni sacando del guante. Esto ya lo dice Juan, cuando Jesús mismo hace referencia, Yeshua hace referencia, cuando dice, y recuerden que se manifestará desde el interior de ustedes como ríos de agua viva, y eso hacía referencia a la manifestación del Espíritu que aún no había llegado. Entonces, esa manifestación es la presencia cuando uno empieza a entender, a identificarse con el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Eterno. ¿Sí? Un poquito para explicar en esa línea, ¿no? Ok. Cuando nosotros entendemos ya esto, ahora veamos el capítulo 24, verso 1. Ya tenemos una idea general. Ya vamos observando lo que está sucediendo. Ahora sí entremos al capítulo 24. Dice, cuando Yeshua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Qué interesante lo que dice ahí el texto. Dice que él, ya sale del templo y se iba. Ojo, no es que estaba adentro en el templo, propiamente en el lugar santísimo, porque recuerden cómo estaba estructurado. Tenemos el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio o el lugar donde se realizaban los sacrificios. ¿Sí? Entonces, él estaba, dice, habíamos leído previamente en el capítulo 22 y también parte del capítulo 23, que él estaba en el patio a las afueras del lugar santísimo. Entonces, ahí entendemos que él estaba en ese diálogo, por así decirlo, en el patio del templo. Y cuando él sale de ese lugar, sale ya de la estructura propiamente del templo, ahí discípulos. Ojo, ya no están los fariseos, ya no están los saduceos, ya no están los herodianos, ya no está la multitud, porque él está saliendo. Y dice que en ese momento se le acercan los discípulos y empiezan a mostrarle los edificios del templo. A ver, aquí ya nace una pregunta. Para que le muestre los edificios del templo, eso indica que el Mesías o no conocía el templo o realizaron adecuaciones y eso querían mostrarle. De acuerdo a los escritos antiguos y traducciones que realizaron en la antigüedad, como el caso de Orígenes de Alejandría, entre otros, van a hacer referencia y dicen, Jesús o Yeshua pasó la mayor parte de tiempo en Galilea. Y solamente llegado las festividades, él llegaba al templo, pero no se quedaba en el templo. Entonces, él no tenía, dicen estos autores, que él no tenía como ese conocimiento de todo el esplendor que representaba el templo, que fue manufacturado por Herodes el Grande. Al punto que aparecen los escritos de Filón de Alejandría y Flavio Josefo, van a aparecer en sus escritos que el templo que Herodes manufacturó fue uno de los más hermosos en los acabados. Oiga, qué interesante. Entonces, probablemente esos acabados y eso no había visto el Mesías, y es por eso que los discípulos se le acercan a mostrarle. Pero viendo toda esa belleza, todo ese esplendor, el Mesías se manda algo que les deja en shock a todos. Leamos el verso 2. ¿Qué dice? Respondió él, es decir, Yeshua, les dijo, ¿veis todo esto? Le hace una pregunta, ¿no? ¿Veis todo esto? Y supongo que todos le respondieron, sí, estamos viendo. Obviamente vemos todo el esplendor, la gloria del templo.
estamos observando todo esto. Y le responde, de cierto os digo, ¿qué significaba? A ver, los que ya estamos estudiando durante todos estos 23 capítulos, ¿qué significaba de cierto, de cierto? En el arameneísmo, ¿qué es? Recuerden, si se recuerdan, escríbanlo. Si no, de cierto significa, hey, lo que voy a decir es importante. Era manera, un arameneísmo, una forma de expresión. Muy bien, mi querido Fabri, es de suma importancia lo siguiente que voy a decir. Eso significa de cierto os digo. ¿Ya? Entonces, es como ese llamamiento, hey, hey, pilas, pilas, ustedes son mis discípulos, están aprendiendo, atención a esto. ¿Y qué es lo que se manda? Dice, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Imagínese que usted está todo emocionado mostrándole, pongamos un ejemplo típico en este tiempo. Usted tiene su casa y le deja unos acabados increíbles a su casa. Es arquitectónicamente, yo creo que Alejandra ahí me va a entender, de una manera increíble los acabados arquitectónicos, el desarrollo que hizo. Aquellos que trabajan en todo lo que es arreglos en interiores y todo lo demás, imagínese lo mejor. Y usted con toda esa emoción diciendo, mire, observe esto cómo está. Y que por ahí le llegue el pastor. Por eso no pongo mi nombre para que no me caigan a piedradas, como dicen. Que llegue el pastor y le diga, mi querida hermana, mi querido hermano, no quedará piedra sobre piedra aquí en su casa. ¿Cómo se sentiría usted después de estar mostrándole con tanta alegría el esplendor de su hogar? Dígame si no va a sentir como ese que le arrancan el corazón y decir, hey, te estoy mostrando lo mejor y me sales que no va a quedar piedra sobre piedra. Me imagino en la mente de los discípulos que estaban todos emocionados, que en ese momento van a entrar en crisis y decir, si lo dijo el Mesías, es porque no va a quedar piedra sobre piedra. Oiga, qué interesante. A veces nosotros estamos orgullosos de la construcción y no del significado de ese lugar. Recuerden cuál es la línea, intención del corazón. Recuerden cuál es la inclinación que estaba en el capítulo 23, corazón duro de la gente, observando más los acabados que realmente enfocarse en el verdadero significado del templo. Los que estaban en el día domingo en el sermón, recuerden lo que hablábamos de Ageo. Ageo capítulo 1, versículo de 1 al 12. Los que desean ver el reprise pueden verlo en nuestra página de Facebook. Ahí le tenemos el reprise que ya está subido para que puedan ver ustedes el sermón si desean. Y ahí va a decir algo muy interesante, Ageo. ¡Ey, ey! Están arreglando sus casas, están construyendo los muros, pero se olvidaron de lo más esencial, la construcción del templo. Pero Ageo no se refería solo al templo físico, sino a la vida, al templo espiritual. Lo mismo está diciendo aquí el Mesías. ¿Qué está diciendo? ¡Hey, discípulos! Esto es importante. Aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Así que no me salgan que esto es lo hermoso, esto es lo mejor, no hay otra construcción más maravillosa. Aquí no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Cuándo se cumple esta profecía? Entre el año 66 al año 73, exactamente año 70, cuando viene un general llamado Tito del Imperio Romano, y Tito del Imperio Romano en la directriz que estaba como el César de ese tiempo, estaba en este caso Vespasiano.
Y en el tiempo de Vespasiano, Tito entra con sus ejércitos, aunque dice una tradición por ahí, aunque dice un lugar por ahí que hace referencia a que un judío propiamente fue el que tropezó y empezó a quemar las cosas que estaban en el templo y no fue ni Tito ni cosa por el estilo, que eso todavía está en tela de juicio, pero arrasan y destruyen el templo. Pero recuerden algo, dice aquí enfáticamente, no quedará en ti piedra sobre piedra. Ahora, recordemos un poquito y vayamos a nuestro tiempo, ¿sí? Fíjense esto, ustedes han visto que ha quedado piedra alguna del templo en donde está la mezquita Moriah Masada que se llama, perdón, Moriah, que es el monte Sión. No ha quedado piedra sobre piedra, no hay piedra sobre piedra, es solamente un plano y ahí está la mezquita ahora de los musulmanes y está al otro lado la iglesia católica y está solo un muro, que era el muro de contención de ese lugar, ni siquiera el muro del templo, era muro de contención y ese muro es considerado el muro de los lamentos actualmente. Se da cuenta que no quedó piedra sobre piedra. ¿Por qué? Tito destruye en el año 70. Luego, después de la muerte de Domiciano, se levanta otro emperador. Estoy hablando ya entre el año 95, año 97 más o menos. Se levanta desde el 97 otro emperador y viene otro emperador entre el año 115 al 117 que se conoce como la guerra de Critos o Quitos también, y esta guerra nuevamente van y arrasan lo poco que quedaba del templo. ¿Por qué? Porque sabían que ese lugar era importante para los judíos. Pero después, en la guerra Arcoba, que es la guerra final y el gran cisma, esta se desarrolla entre el año 132 al 135, y ahí fue que no quedó nada, absolutamente nada de lo que era conocido como el templo de Israel. O sea que en 3 encuentros desaparece y se cumple así, literalmente, el texto de lo que dice el Mesías: no quedará sobre ti piedra sobre piedra, cumpliéndose así propiamente la profecía. Muy bien, ahora con esto en mente y ya entendiendo que va a ser derribado, todo desapareció, se quedan sin templo. Es como, a veces digo, los profetas parece que en ese entonces se adelantaban y daban a conocer cosas que sabía que no va a ser del bienestar para la gente. La gente va a escuchar eso y dice, no, pues, a ver, si tú eres el Mesías, ¿cómo es que va a desaparecer el templo? No nos salgas con eso. Por favor, se supone que el Mesías tiene que gobernar y el que va a dirigir todo el proceso en el templo. ¿Se da cuenta lo complejo que viene a desarrollarse ahí? Porque si el Mesías dice que el templo se destruye, ya desde ahí los discípulos van a decir, entonces, él no vino a restaurar a Israel. Y empezarían las preguntas. Y ahí hubo una pregunta obvia, ¿no? Que más adelante se va a saber. ¿Cuándo restaurarás a Israel? Que va a aparecer en el texto. ¿Cuándo vas a restaurar a Israel? ¿Cuándo vas a restaurar a Jerusalén? ¿Cuándo va a ser ese momento especial que tú te levantes en el templo para que todos vean que eres el Mesías? Y él ahora sale diciendo que no quedará piedra sobre piedra en el templo. Qué duro mensaje para ellos en ese tiempo.
Y aquí voy a decir algo como una aplicación hermenéutica. Qué duro será o es cuando nosotros desviamos la intención de nuestro corazón y endurecemos nuestra vida delante de Dios. Al punto que llegará ese instante que nos presentemos delante del Señor y será como que no tenemos dónde sostenernos. Y eso es lo que va a aparecer más adelante en la Apocalíptica, cuando dice, y todos buscaban la muerte, y decían, ay, ay, y llamaban a la muerte, mas la muerte huyó, ya no era más. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia a ese ámbito, a ese lineamiento, de que cuando endurecemos tanto nuestro corazón, ni aún la muerte nos va a quitar de ese dolor, de esa angustia. Por eso el llamado de atención en el escrito de Mateo por parte del Mesías y diciéndonos, hey, hey, es tiempo de cambiar, es tiempo de que usted y yo hagamos un cambio de vida, un cambio de corazón. Caso contrario, ese templo que es su vida, de acuerdo a la interpretación de Ageo, ese templo que es su realidad de vida, aún el mismo Pablo lo va a decir más adelante, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios? Ese templo no quedará piedra sobre piedra si no entendemos nosotros quién es el Mesías en nuestra vida. Es decir, si no decimos, como habíamos visto anteriormente, bendito el que viene en el nombre del Señor. El que se manifiesta en lo profundo de nosotros nos hace entender nuestra realidad de vida y cambia nuestra existencia, cambia nuestra realidad. Ahora fíjense, no queda ahí el texto. No es que ahí quedó y se terminó. No, continúa. Veamos el verso 3. Y el verso 3 inicia de la siguiente manera. Y estando él sentado ¿en dónde? O sea que ya terminó el diálogo. Se supone que fueron conversando otras cosas más cuando salieron de el templo, del lugar donde era todo alrededor del templo, y ahora ya están en otro sitio. ¿Dónde Mateo lo pone? En el monte. Probablemente algunos autores hacen referencia que ese monte es el mismo monte de los olivos, y el texto sí nos dice monte de los olivos, que no es muy alejado o no estaba muy alejado del templo. Entonces, mientras están dialogando, están caminando, hasta ahí, ¿qué otros diálogos habrían tenido sobre ese proceso de destrucción del templo que Mateo no escribe? Pero ahora llega el punto que dice que él está en el monte de los olivos y sentado. Obviamente, es forma escritural de Mateo, pero también forma de cómo los rabinos demostraban autoridad. Hoy por hoy, la mayor parte, si no es todos, predicamos en nuestras iglesias o damos una enseñanza o charla, lo hacemos de pie frente a un púlpito, porque esa es la directriz que se ha tomado. En el tiempo antiguo no era así. El maestro se sentaba para dar la enseñanza, porque eso significa autoridad. Estar sentado es el símbolo de autoridad. Oiga, qué interesante, familia. Entonces él se sienta y todos, algo especial nos va a enseñar el Mesías. ¿Por qué? Esto ya habíamos explicado para aquellos que han estado conmigo desde un principio. Y habíamos explicado en Mateo capítulo 5, ¿verdad? Cuando inicia las bienaventuranzas. En el capítulo 5 de este mismo libro, dice, viendo a la multitud, subió al monte y sentándose. ¿Se da cuenta? ¿Se vuelve o no se vuelve a repetir el mismo proceso? La diferencia es que en el uno va a dar toda la ética del Mesías, pero en el segundo va a dar todo el proceso de los tiempos finales. La apocalíptica, dicho en otras palabras.
Entonces, en el 1 es cómo debemos vivir, cómo debemos estar, y en el segundo, que va a empezar desde el verso 3, es las causas, efecto, causa, consecuencia, si es que no vivimos esa ética del Mesías. Y los que viven en esa ética del Mesías van a poder disfrutar también de una realidad que va a presentar en esta apocalíptica. Para aquellas personas que no saben el término apocalíptica, apocalíptica hace referencia, viene de apocaluptos, que significa quitar el velo, desvelar. Y uno dice, pero cuando yo leo este texto me deja más velado que otra cosa. En ocasiones me deja casi ciego. Es que nosotros no comprendemos el contexto de ellos, la parte histórica, los símbolos que ellos entendían. Por eso para nosotros es difícil la interpretación. Vamos juntos a hacer una aproximación de esos lineamientos apocalípticos, ¿ya? Aunque si usted se da cuenta, el tiempo ha volado. Ya nos quedan solo 10 minutitos de nuestro tiempo especial. Pero trabajemos esta primera sección. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos le acercaron aparte diciendo, previo a eso, voy a mostrarles un texto de suma importancia de por qué el Mesías tenía que sentarse para enseñar esto. Vamos al libro de Zacarías, les había dicho, pila, Zacarías aparece en el proceso. Vamos al libro de Zacarías, capítulo 14, verso 4. Zacarías 14, el 4. Zacarías capítulo 14, verso 4 dice lo siguiente. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Oiga, qué interesante. ¿Se da cuenta por qué Mateo está presentando lo que va a presentar en el monte de los olivos? Y Mateo enfáticamente dice, en el monte de los olivos. ¿Se da cuenta? Porque dice la profecía de Zacarías, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos, ¿qué va a pasar? Se partirá por en medio, haciendo el oriente hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Palabras ya apocalípticas. Mateo, de plano, empieza a trabajar ideas apocalípticas poniéndole al Mesías en el monte. Presente en el monte de los olivos, dice, afianzará. ¿Y por qué tiene que hablar esto? Porque es un triunfo del Mesías. Porque recuerden, va a ser en ese mismo lugar donde él va a llegar a orar. Y en el Getsemaní, que tiene una traducción muy linda, Getsemaní significa el lugar donde se exprime los olivares para hacer el aceite de oliva. Y Getsemaní es como la prensa que exprime para sacar el jugo. Entonces, en ese lugar, cuando está en oración y va a ser apresado y todo lo demás, significa empieza el proceso de apretujarle para sacarle todo el jugo, sacarle la esencia, sacarle lo que, el propósito por el cual existía. Porque un olivo, ¿para qué existe? Para ser prensado y sacar aceite. Hay toda una figura muy especial que vamos a ver más adelante cuando veamos la oración en el Getsemaní y aún cuando están y llega Judas y todo lo demás con el ejército a llevarle preso a Yeshua. Así que no se pierdan cada detalle que estamos aprendiendo en estas clases o en este tiempo de estudio de la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo. Ok, volvamos al texto. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿quiénes tienen la pregunta? ¿Quiénes son de la duda?
los discípulos. Si especifica que los discípulos le pidieron ven aparte, eso indica que no solo los discípulos estaban con él, sino que nuevamente la multitud ya estaba alrededor. Por eso dice, y los discípulos, ¿se dan cuenta? Los discípulos se le acercaron aparte, como diciendo, a ver, ven, por favor dinos, explícanos estos detalles. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Lo que hizo referencia anteriormente. No quedará sobre ti piedra sobre piedra. He aquí las casas quedarán desiertas. ¿Y qué más? Que será destruido todo Jerusalén, todo el templo. Y los discípulos, como rumiando, recordando todas las palabras, dicen, Maestro, ¿cuándo va a suceder todo esto? ¿En qué momento van a empezar todas estas cosas? Pero no es solo una pregunta. Hay otra pregunta más. Dice, ¿y qué señal habrá de tu venida? Ojo, de tu venida. ¿Cómo así? ¿Acaso están tomando literal lo que dijo? Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que diga, bendito sea el que viene en el nombre. Los discípulos ya captaron, ya entendieron, ya comprendieron el mensaje. ¿Será que los discípulos en ese momento ya entraron como en esa onda y dijeron, wow, ahora sí, ya voy entendiendo, voy captando la idea? ¿Cuándo vienes? ¿Cómo va a ser las señales de tu venida? Pero hay otra pregunta y dice, ¿y del fin del siglo? ¿Cuál será la señal de tu venida y el fin del siglo? A ver, ¿en qué momento el Mesías habló del fin del siglo? ¿Hay alguna parte del capítulo 22, los que han estado conmigo, capítulo 22 y capítulo 23, que haga referencia al fin del siglo? La respuesta es no. En ningún momento trabajó eso. Entonces esto es muy común de los discípulos. No es una enseñanza directa de Mesías, o no por lo menos de lo que hemos revisado hasta el momento. Pero fíjense que hay una pregunta. Claro, en español dice fin de los tiempos, pero en arameo es olam el término. Y olam significa tiempos, puede significar años, puede significar siglos, o también olam puede significar mundo. Pero también en arameo, por eso la lengua aramea me encanta indagarla, en arameo, olam hace referencia al fin de esta sección, esta época, esta era, este tipo de vida que se está desarrollando en este tiempo, o sea, en tiempo de ellos, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo vendrá el fin de la opresión de los romanos sobre Israel? Eso es lo que nosotros debemos captar. No está hablando del fin de los tiempos como un proceso escatológico. Los discípulos no están metidos en esa línea. ¿Por qué no están metidos en esa línea? Porque para los discípulos el Mesías se manifiesta y ¿qué cae? El Imperio Romano. Porque se supone que el Mesías llega como rey, conquista a los romanos, libra al pueblo de Israel e Israel se vuelve una nación y un imperio grande. Eso es lo que llevan en la mente. Entonces ellos dicen, ¿cuándo será el fin de este proceso de seguir en esclavitud? Así que tengamos sabiduría y tengamos cuidado, porque lo que aquí los discípulos están estableciendo no es el fin de los tiempos que va a aparecer en Juan, ¿sí? Como lo plantea Juan. No está planteándole desde esa óptica, ¿ya? Entonces nos dice, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y el fin de esta opresión, de este siglo, de este estilo o de este sistema, para entenderle un poquito más?
Entonces viene la respuesta. Y respondió Jesús y les dijo, mirad, que nadie os engañe. Veamos qué nos dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 2, verso 1 y 3. Segunda carta de Pedro. Un poquito para acercarnos, porque obviamente Pedro estaba presente ahí. Segundo libro o segunda carta de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3 dice así, escuchemos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. O sea, aún engañan y traen destrucción sobre ellos mismos. Y muchos seguirán sus disoluciones, es decir, sus discusiones filosóficas, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y dice el 3, y por avaricia. ¿Se dan cuenta nuevamente cuál es el punto, el neurálgico en todo este proceso? Dureza del corazón, orgullo. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Qué increíble lo que dice Pedro. Pero miren la segunda parte. Vamos al 24 de Mateo, al verso 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, ego eimi o Christos. Digo en español, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. ¿Qué es ego eimi? To Christos en griego. Significa ego eimi, yo soy. ¿Y quién es el único que utiliza esas palabras dentro de la línea rabínica? El Mesías Yeshua. Entonces dice, vendrán engañando y utilizarán mis propias palabras. Dirán, ego eimi, yo soy. Ahora, viendo desde la otra parte es ani, hayá, que es en hebreo. Y hace referencia, yo soy el que soy. Están utilizando el nombre de Dios para engañar. ¿Quién va a ser auge de esta palabra? ¿Quién lo va a mostrar con Domiciano? ¿Quién lo va a mostrar en el gobierno de la gran bestia? El Imperio Romano, Domiciano y sus engañadores en Apocalipsis capítulo 13, verso 11 al 14. Vean Apocalipsis capítulo 3, verso 11 al 14. Y miren lo que dice. Después de esto vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Semejante a las de qué? De un cordero. Nuevamente esa representación del cordero prometido, el Mesías. Pero hablan como dragón y ejercen toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de la tierra de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Bueno, un poquito para adelantarnos a la apocalíptica, el que fue sanado o se le creía eso era Nerón, ¿no? Porque Nerón lo intentaron asesinar una vez, no lo lograron y claro, después sí lo mataron, pero él volvió a surgir y después aparece Domiciano como la reencarnación de Nerón. Eso es un poquito para adelantarme a la apocalíptica. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida
de espada y vivió. ¿Qué nos muestra este pasaje? Que lo que aquí está diciendo el Mesías, de forma apocalíptica ya, diciendo, vendrán engañadores, falsos profetas, diciendo lo mismo, yo soy el Mesías, egoíme, pero de ese nivel, hasta con milagros y todo lo demás, y muchos serán engañados. Y en el Apocalipsis, ¿qué pasó? Muchos fueron engañados al punto de aceptar el sistema de maldad, que es la marca de la bestia. ¡Qué increíble! Y el verso 6 lo vamos a ver la próxima semana, a esta misma hora, por este mismo canal. Vamos a estar ahí juntos, indagando, investigando más acerca de esta línea. Porque del verso 6 en adelante vamos a ver que vienen cosas que empieza a moverse la naturaleza. Y ahí hay un símbolo, hay toda una explicación apocalíptica que debemos entender. ¿Cómo lo está planteando el Mesías? ¿De qué forma él lo va a plantear? Y cómo nosotros debemos entenderle en el tiempo de él en primera instancia, es decir, durante el periodo que él se encontraba y luego cuál es su significado para nuestras vidas y cómo nos trae esperanza. Pero en toda esta enseñanza hemos visto algo, que la intención del corazón al endurecer nuestra relación con Dios produce la destrucción del templo, que es nuestro cuerpo, el templo de Dios. Amada familia, seamos sabios y tengamos mucho cuidado, porque la intención de nuestro corazón nos puede desviar y destruir de lo que realmente Dios nos llamó a hacer en este mundo, el propósito por el cual fuimos creados. Tengamos un corazón, como dice el profeta Isaías, no yo, sino el profeta, no de la Biblia, dice, tengan un corazón de carne y no de piedra. Un corazón que realmente quiere buscar la presencia de Dios, quiere conectarse con Dios y buscar de Él. Vamos a finalizar con un tiempo de oración. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe en este tiempo. Y voy a pedirle, ya que está con nosotros mi querido Pastor Veloso, que nos acompaña, si nos puede guiar en oración, mi querido pastor. ¿Aló? ¿Sí me escucha? Sí le escuchamos, mi querido pastor. Gracias, mi querido hermano, por el privilegio de poder escuchar en esta tarde y sobre todo el desafío y la reflexión que nos deja muy profundo en nuestros corazones, y muy agradecido por la invitación y, cómo no, tener una palabra de oración en esta hora. Señor, gracias por hablar directamente a nuestros corazones. Al abrir tu palabra, oh Dios, qué hermoso es poder encontrar cada reflexión profunda que sacude nuestra relación contigo. Señor, delante de ti están nuestros corazones. El fuego de tu espíritu realmente es aquel que penetra para mirar nuestras intenciones. En esta hora, oh Dios, como hemos escuchado, Padre, de tu palabra, permite que tengamos un corazón sensible, quebrantado, y un corazón que se acerque a buscar tu presencia día a día. Gracias por el estudio de tu palabra. Gracias, oh Dios, porque aquellas palabras que se expresaron hace más de 2000 años, hoy cobran más que nunca vida en cada una de nuestras vidas en medio de una relación por medio de Jesucristo. Padre, gracias por escuchar tu palabra en esta noche y permite que tengamos una noche reparadora y que podamos descansar en ti, reflexionando sobre lo que hemos escuchado. Oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén. Amén y amén.